En la sección anterior hemos visto los métodos supervisados. Ahora nos vamos a centrar en los métodos de detección de anomalías semisupervisados. Vamos a ver qué entendemos por semisupervisado. En los métodos supervisados tenemos la información dada por un experto que me ha etiquetado cada registro si no es o si sí es una anomalía. En los métodos semisupervisados no tenemos esa información, pero tampoco tenemos los registros correspondientes a los valores anómalos. Así que nuestro dataset con el que nos vamos a enfrentar sería algo de este tipo. La idea es construir un modelo de lo que se considera normal, que es una instancia normal, de forma que un nuevo caso será etiquetado como anomalía si de alguna forma no responde al perfil normal que nosotros hemos logrado construir. Claro, la pregunta clave es, ¿cómo definimos comportamiento o perfil normal? Hay distintas formas de hacerlo. Tendremos métodos basados en clasificadores, métodos basados en reglas de asociación, en descripción de vector soporte, etc. Por ejemplo, los modelos basados en clasificadores asumen que podemos construir un clasificador sobre nuestro conjunto de datos. Pero cuidado, no es un clasificador que intente clasificar el valor de una clase es anómalo o no. Recordemos que no tenemos esa información, sino que la clasificación se produce sobre cualquier atributo que esté presente en nuestro dataset. Así que, ante un conjunto de test, se le pasa el modelo de clasificación y cualquier error que me genere dicho modelo es declarado como una anomalía. Por ejemplo, en el famoso ejemplo de la seta, cualquier seta que se pase al clasificador que produzca un fallo, ya sea etiquetada como comestible o como venenosa, da igual, es un error, será clasificado como anomalía. El problema es que este tipo de sistemas nos dan muchos falsos positivos. Así que no suelen aplicarse mucho y se prefieren modelos de clasificación probabilísticos, en los que la decisión no es sí o no, sino que nos dan un grado de la clasificación obtenida con un valor numérico. Por ejemplo, estos autores utilizaron un modelo de Markov para calcular las probabilidades de transición de una serie de sucesos. Estos se construían a partir de las cabeceras de los paquetes que se observaban en el análisis de un flujo de una red. De forma que una sucesión de eventos o de sucesos se considera anómala si no pasa un umbral de probabilidad. Por ejemplo, de S1 a S2 hay una probabilidad de 1, de S2 a S6 también hay una alta probabilidad, pero el que se produzcan dos sucesos S6 consecutivos no es normal. Así que se calcularía la probabilidad asociada a esa sucesión de sucesos y, como hemos comentado, sería una anomalía si no pasa un umbral fijo de antemano. O, por ejemplo, estos autores utilizaban una red bayesiana que almacenaba información sobre distintos barcos. El tipo del barco, si era un buque mercante, un barco recreativo, la posición, el tiempo en el que se observó la trayectoria, los datos de la misma trayectoria, el origen, el final, etc. De forma que si un nuevo barco pasaba por la red bayesiana y tenía una probabilidad asociada baja, se consideraba una anomalía. Por ejemplo, no era usual ver un barco con poca carga realizar la ruta de un barco mercante, por ejemplo, desde Estados Unidos hasta Rusia. Aunque de una forma marginal, también se han aplicado reglas de asociación en el contexto de los métodos semi-supervisados de detección de anomalías. Supongamos dos reglas con el mismo antecedente y una de ellas con un consecuente que contiene a la otra, al consecuente de la otra regla. La segunda
es más fácil que se viole, ya que su consecuente es demasiado genérico. Tiene un poder de predicción menor. Así que un valor nuevo que viole la primera regla hará que sea más fácilmente etiquetado como anomalía que si violase la segunda regla. Por supuesto, también habría que tener en cuenta las confianzas de las reglas. En cualquier caso, los métodos basados en reglas de asociación no se han utilizado demasiado en este tipo de métodos semisupervisados. Una técnica que ha sido muy fructífera en este tipo de métodos semisupervisados es la basada en máquinas vector soporte. Estas tienen como finalidad genérica el encontrar combinaciones de los valores de nuestro dataset que hagan que podamos separar los valores pertenecientes a una clase de los valores pertenecientes a otra clase. Esta idea se puede adaptar cuando todos los valores son de una única clase. No hay distintas clases involucradas en mi dataset. Por ejemplo, podríamos calcular la circunferencia en general a la hiperesfera que contiene a un conjunto de puntos. Para ello habría que minimizar el radio de esa circunferencia con la restricción de que todos los valores caigan dentro de esa hiperesfera. De esa forma, construyendo estas fronteras, un valor nuevo podría considerarse como un valor anómalo si cae fuera de esa hiperesfera, de esa frontera que hemos calculado. Si en vez del producto escalar utilizamos otro tipo de funciones más genéricas, podemos construir regiones mucho mejor adaptadas al conjunto de datos que tenemos. Por ejemplo, un dato que cayese por aquí, si hubiésemos utilizado esfera, posiblemente no habría sido catalogado como anomalía, ya que estaría dentro de la esfera que contiene a mi nube de puntos, que en este caso vemos que es bastante dificultosa de trabajar porque está separada en dos grupos. Sin embargo, con este método cae en una zona que sí puede considerarse un valor outlier.